para introducir el versículo 23, que no es el que vamos a desarrollar, sino solamente para interpretar el contexto, mientras Jesús estaba enseñando. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? De vuelta, capítulo 21 de Mateo. El versículo que leímos fue solamente para introducir el relato. Dice que mientras Jesús estaba enseñando, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los ancianos lo confrontan. Ellos eran la autoridad religiosa de Israel en aquel contexto. ¿Estamos? Quieren saber con qué autoridad está haciendo lo que él hace. Después, si usted quiere leer el capítulo completo de Mateo 21, va a ver que él limpia el templo a cintazos. Pero él no les permite controlar la conversación y responde a la pregunta haciendo una pregunta a él primero. Y a ellos no les gusta su pregunta ni la respuesta a su respuesta. Parece un trabalengua, pero así es. Esencialmente les ha dicho que no pueden guardar las apariencias ante un evidente intento por desautorizarlo. Y por lo tanto, él les responde de tal manera que les muestra que no está obligado a responder a su pregunta. Jesús detecta y expone la malicia de ellos y les responde con mayor inteligencia. Fíjese en el versículo 27, él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y acto seguido, Jesús les relata las parábolas de los dos hijos y de los labradores malvados, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en este mensaje. Jesús no usaba las parábolas como cuentos para entretener a la audiencia. Una parábola era un relato breve y sencillo que usaba una comparación de una situación de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual o una lección moral profunda. Por ejemplo, te llevo a pensar en esto. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que es el cielo si nunca estuvimos allí? Entonces él usaba situaciones de la vida real para decir el reino de Dios es semejante a, y te trataba de explicar, por ejemplo, cómo es el cielo. ¿Se entiende? Entonces, para explicar verdades, como es el caso espirituales, muy profundas, que tal vez la gente no esté viendo, él usa una parábola y explica con situaciones de la vida cotidiana para que nosotros podamos entender, para que aquellos pudieran entender. Recordemos lo que está sucediendo en la vida de Cristo en este momento, es la semana de la Pascua. Este tiempo va a concluir con la muerte de él en la cruz del Calvario. Y los tiempos se aceleran y se vuelven angustiosos para él. El desenlace de su misión está por llegar y el tiempo para que las personas oigan su voz se acorta. ¿Te imaginas el corazón del Señor queriendo decir todo lo que tenía que decir antes de la cruz? Y se encuentra con estos religiosos que lo interrumpen. Hoy, al igual que ayer, oír y obedecer a la voz de Jesús, que es la que estamos oyendo cuando abrimos su palabra. Estamos oyendo su palabra, estamos oyéndole a Él. Tiene la misma connotación de urgencia. Este mensaje se llama dos parábolas, la misma urgencia. Así que estemos atentos, expectantes hoy, para no desaprovechar ni una sola palabra. Que cuando te vayas a tu casa, que en toda la semana puedas acordarte de cada cosa que oíste de parte de Él hoy. Porque esta parábola, aunque es preciosa para los creyentes, en realidad es una palabra de juicio. Presenta a Dios como un Dios justo que juzgará la maldad de los hombres
Y ese juicio va a resultar en un altísimo costo para quienes finalmente rechazan la oferta del Evangelio. Y le digo a los creyentes, oren todo el tiempo, porque puede que haya alguien en medio nuestro que no sea de Cristo y necesita su misericordia, su perdón, su gracia. ¿Estamos? Primer argumento, la parábola de los dos hijos. Te pregunto, ¿qué orden, qué pedido de tus papás te costó más obedecer cuando eras niño? No me respondan porque somos 60 personas acá, pero pon en tu mente, ¿qué era lo que más te costaba obedecer a tus padres cuando te daban una orden? ¿Y por qué te costaba tanto? Yo me acuerdo. Era más fácil que Miguelito desobedeciera a que obedeciera, así que por casi todo desobedecía yo. Y traído a tu edad ahora, ¿qué mandamientos de Dios te resultan difícil de cumplir? Hay un meme que ilustra esto, que es de una persona que dice que sabe que Dios le dice que tiene que amar a su prójimo. Y el meme es que el gatito, lo que fuera, o la persona dice, pero mis prójimos se hacen lo difícil. Le hacen todo lo imposible los prójimos para no ser amados. Entonces se le presenta una queja, ¿viste? No sé cuál es el mandamiento más difícil de obedecer, pero siempre hay algo que nos cuesta. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Cristo. ¿Estamos? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras o las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, habla de Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Así que un hombre tenía 2 hijos, 2 tipos diferentes de hijos. Suponemos que vivían en la misma casa. Así que el padre tenía derecho a la honra de ambos. Esta es la cuestión. A los hijos nos está mandado honrar a los padres, ¿verdad? Así que estos hijos, el papá tenía derecho a que los 2 hijos lo honraran. Y ellos tenían obligaciones por el simple hecho de haber venido a la asistencia bajo su paternidad. Yo me acuerdo, cuando yo nací y me crié en mi familia, mi papá ya estaba. No lo elegí yo, me lo dio Dios. Esto sigue funcionando así hoy. Pero ellos reaccionan distinto a esa deuda, porque es una deuda, es un mandamiento del Señor, la honra a los padres. Y en estas sencillas palabras del padre al hijo vemos que el padre habló con cada hijo individualmente. Hoy leía que los mismos padres no son los mismos padres con cada hijo cuando tiene más de 2, 3, 4. Y qué cierto que es. Porque nosotros fuimos uno con Florencia y otros con Lucía porque ya habíamos tenido Florencia. Y otros con Gabriel y otros padres con Paula. Nunca fuimos los mismos. Pero el padre va con él un llamado individual para cada uno de ellos. Aunque fue a los 2, fue por separado, individual, un llamado a trabajar, diría Moe, el de los 3 chiflados. Y el padre se dirige al primero como hijo. Y saber que era hijo, eso solo tendría que haberlo predispuesto a hacer su voluntad.
¿verdad? Le pidió que trabajara, que participara junto a él en el negocio familiar, vamos a llamarle negocio. Y le pidió al hijo que trabajara hoy, ya. Por los hijos a los que a veces le da una orden y la cumplen cuando quieren, lo digo. Y que trabajara en una viña que pertenecía al padre, no en otra, en la misma de la cual vivía. Respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Primero no se quería doblegar a su voluntad, sin embargo después se arrepintió y fue. Habló mal, pero hizo lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el otro hijo dijo, es un trabalengua esto, voy Señor, pero no fue. O sea, el segundo dijo lo correcto, y es más, lo dijo con respeto porque le dijo Señor, pero no hizo lo que dijo que haría. Y muchos cristianos imitan al segundo hijo. Admiten que la palabra de Dios es verdadera, tienen intención de tomárselo en serio algún día, hablan de hacer la obra del Padre, pero no la hacen, mantienen la apariencia externa de religión, pero su corazón no está bien con Dios. Y piensan que delante de Dios, hablar delante de Dios y prometerle a Dios es suficiente. No, hay que cumplir. Ese hijo dijo, voy Señor, y no fue. Hay un montón de gente que habla de arrepentirse, pero no se arrepienten. ¿Cómo te das cuenta vos de algunos que no se arrepienten? Porque se autojustifican, se victimizan, minimizan sus pecados. O sea, se la mandan, pero no asumen. Hablan de creer, pero no creen. Dicen someterse a Dios, pero aún no. Todo termina en una promesa. Mañana lo voy a hacer. Ahora, es llamativo pensar esto, que este segundo hijo hasta pudo llegar a ir a la viña. O sea, pudo haber estado en la obra, pero no haber hecho nada útil. Esa situación se vive cuando alguien en la iglesia sirve, pero no lo hace en santidad. ¿Usted piensa que eso es aceptable delante de Dios? ¿Que eso es agradable para Dios? ¿Piensa que Él no se dará cuenta que estamos en medio de la obra, pero haciendo cosas que no son de su agrado? Es más, no dejan ningún fruto para Él. El versículo, hoy me acordaba, amado de un hermano, también amado, decía, haced todo para la gloria de Dios. Y cuán necesario es que ese versículo sea lo que motive tu corazón a servir hoy, y no otro motivo. El grave problema de los cristianos desobedientes es que están pecando contra la luz, porque saben. No es como los de afuera que no saben nada. Los cristianos saben lo que tienen que hacer y pecan igual. Conocen su palabra. Y ese tipo de personas de la iglesia no entienden lo peligrosa de la situación, porque le mienten al Espíritu Santo. Y es muy peligroso porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta el Señor. Y el punto de la parábola es claro. Lo que importa es obedecer y vivir para Dios. No decir las palabras correctas. Fíjate la baja estima que se tenía por los recaudadores de impuestos como Mateo y como las prostitutas. Ustedes han predicado de mujeres que fueron transformadas por el Evangelio. Y cuando estos religiosos vieron que esos notables pecadores se arrepentían,
deberían haberse arrepentido con más razón, pero no lo hicieron. Los líderes religiosos con los que se enfrentó Jesús eran buenos para hablar con rectitud, pero por su terquedad y su endurecido corazón, los pecadores arrepentidos iban a entrar primero que ellos al reino. El segundo hijo representa entonces a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos. Ellos cumplían externamente la ley de Dios, le habían dicho, sí, Señor, voy. Pero aunque, fíjate, escucharon, que es lo que dice el texto que no leímos, que está previo a esto, lo escucharon al mensaje de Juan el Bautista, que los llamaba al arrepentimiento y a un cambio de vida, y no le creísteis, dice Jesús. Y despreciaron así un mensaje que invitaba a cambiar de vida. El primer hijo que dijo, no quiero, ese representa a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos, que con su conducta le habían dicho a Dios, no quiero hacer tu voluntad. Pero después creyeron y se arrepintieron. Por eso Jesús dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y es probable que y esto suele pasar, hermano, hay que tener un temor reverente, analizarnos, pedirle a Dios que nos examine. Te digo, una de las oraciones que más le cuesta al cristiano, que el cristiano es vivo, no hay ningún tonto. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando vos oras así delante de Dios, de rodillas, Dios te lo va a mostrar. Ahora, nadie ora así. Somos unos vivos bárbaros. Y estos posiblemente creían que no tenían nada de qué arrepentirse. Hay personas que no se dan cuenta que tienen que arrepentirse. Entonces la pregunta sería, ¿y por casa cómo andamos? Y estos sacerdotes, escribas, fariseos, o sea, el escriba era un abogado experto en la ley de Dios. Ellos creían que no era para ellos el mensaje. Ahora, aprecia usted la soberanía, hoy estoy cruzado, de un Dios que ordena. Porque Dios no es como cualquier padre. Gracias a Dios deberían dar los hijos de hoy. Que Dios no es como un padre como yo, que ruega o pide por favor las cosas. Porque Dios cuando expresa su deseo, automáticamente se convierte en un mandamiento que tiene que ser obedecido. Si no, es quebrantado. Es así fácil. O obedecemos o desobedecemos. Y antes de cerrar esta parábola, decir que ninguno de los dos hijos, aun cuando estés mirando a alguno con más afecto, con más bondad, ninguno de los dos hijos tenía consideración ni respeto por su padre. O sea, decir no y después ir, o decir sí y luego no ir, ninguna de las dos respuestas es aceptable para ningún padre, menos para Dios. Sí, podemos decir que lo que marcó la diferencia entre estos dos hijos fue una sola palabra, arrepentimiento. Si bien la palabra usada por Dios no es nuestra especial palabra para arrepentirse, una es metanoia y la otra es metamelomai, no significan lo mismo. Esta significa por lo menos cambio de parecer. O sea, no cambió su mente, pero por lo menos cambió su parecer. Dijo no quiero, pero después cambió de parecer y fue. Si fuera un genuino arrepentimiento, el arrepentido hace 180 grados, no lo hace más, ¿entiendes? El que solamente tiene remordimiento dice, ¿cómo no lo hice mejor? Pero podemos decir que el arrepentimiento es el punto básico, inicial, para hacer la voluntad del Padre, que es Dios en este caso. Yo jamás hubiera podido hacer la voluntad del Padre si no me hubiera arrepentido de los horribles pecados que cometí antes de conocerlo. No se puede no arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. Es incompatible.
Segunda parábola, la de los siervos malvados o los labradores malvados. Y esta historia, esta parábola, visto desde el lado del oyente, porque es Jesús el que lo dice, termina de decir una y ahora va a decir otra, es como echar sal en una herida. Por si no entendían, lo cual sí hacían los que escuchaban, Jesús da una imagen mucho más clara de lo que quiere decir. Y obviamente los sacerdotes se enfurecen aún más. Pero también da oportunidad a los otros que están escuchando que cómo es que Cristo explica más completamente las implicancias de la desobediencia. Dice versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. 6 personajes en la parábola. El dueño, el padre de familia, el dueño de la viña es Dios. La viña es su pueblo, Israel. Los labradores que estaban a cargo de su pueblo eran el liderazgo religioso judío. Los siervos del dueño son los profetas, que él envió permanentemente para que ellos predicaran la palabra y le enseñaran obediencia al pueblo. El hijo, ¿quién es? Jesús. Y los otros labradores que van a aparecer después cuando sigamos leyendo son los gentiles. Ahí aparecemos nosotros. Así que dice que el dueño de la viña hizo 4 cosas. Plantó una viña y pensá, primero tenés que limpiar el terreno, sacar las piedras, arar, plantar las cepas de lo, ¿cómo se llama? De la vid, ¿así se llama la planta? ¿De la uva? Tuvo que regar, cuidar el lugar hasta que crecieran las plantas. Después rodeó la viña con una cerca. Tuvo que buscar madera, cortar, cavar para colocar los postes. Pienso en el trabajo que hizo Jorge en el Fonavi, me acuerdo, qué parejito que pusiste todos los tronquitos. Rodear el predio diciendo, acá está el límite de mi predio. Eso indicaba que el predio tenía un dueño. Tercero, cavó un lagar. Los lagares eran como piletas y se cavaban en la roca viva y solían hacer 2 piletas. En una pisaban la uva, en una, y por una ranura, en la otra, caía el jugo y el mosto de las uvas que eran juntadas con jarros. Cavar eso en la roca era una tarea lenta y agotadora. Tenían que romper la roca para darle la forma de fuente, de fuentón. Y cuarto, edificó una torre, una especie de fortaleza para espiar desde lejos y desde arriba y proteger la viña, la gente que trabajaba ahí. Para su tiempo, lo que quiero transmitirte es que la obra era costosa. A Dios le costó formar este grupo que estamos acá. Cada uno de nosotros fue salvo por la muerte del Hijo. Dios tiene en muy alta estima a la iglesia. La ama a pesar de las veces que le fallamos y lo dejamos mal. Entonces Jesús describe la locura de los labradores, o sea, de los sumos sacerdotes, los ancianos. Conspiran para matar al Hijo.
Dice el texto, un padre de familia, otro padre. ¿Viste qué difícil es la tarea de ser padre? El padre o la madre, en este caso, está sujeto al escrutinio de los hijos. O sea, los hijos evalúan, ¿mi papá es bueno o no? Desde su condición de hijo, por supuesto. Jesús dice que contrató a hombres que cuidaran la viña. ¿Vos sabés que era costumbre de aquella época? Había 2 o 3 tipos de acuerdos, más no. Uno era que se cobraba en fruto el dueño y podía llegar hasta la mitad de todo lo que había. Ahora, esto hablamos de Dios y de Dios viniendo a lo suyo y diciendo, a ver qué fruto hay. Así que la pregunta es, ¿cómo andamos de fruto cada uno de nosotros? Porque Él espera recibir un porcentaje de los frutos todos los años, si fuera que viene una vez al año, ¿no? Por ejemplo, los frutos del arrepentimiento. Juan Bautista decía, den fruto de arrepentimiento a los que venían queriendo salvarse gratuitamente. O sea, él reclamaba el cambio de actitud con relación a Dios. Y en ese contexto es, vos tenés que dedicarle más tiempo a Dios. El cambio con relación de mente, con relación a tus bienes. Él es dueño de todo. Entonces, hoy decía Gabriel, de lo mucho que Él nos da, venimos con una parte. Tu diezmo, ofrenda, te digo primicia. Nunca hemos predicado acerca de la primicia. Y a Dios le correspondemos con un servicio para su gloria. Servicio en santidad, un servicio consagrado. Esos son frutos que Él espera. Así que cada uno puede ser un tilde en lo que acabo de decir y decir, vengo bien o me viene cachuza mi plantita. En esta parábola, Él no solo está recordándole al poder religioso cómo eran, sino que le estaba poniendo en la mente una pregunta. ¿Cómo pueden decir que son obedientes si rechazan a los mensajeros? No dice la parábola cuántos siervos envió el dueño, pero no es lo importante. El tema es cómo insistentemente Dios envía a alguien a nuestra vida, en aquel contexto los profetas, pero los maltrataron a uno por uno. Hoy Dios te envía líderes y pastores, no espere un profeta. O sea, a alguno por ahí puede parecer que está esperando que venga el profeta Joel, qué sé yo qué, para hacer caso. No, y nos manda a nosotros, a Rubén, a mí, a los líderes que te predican. Traten de no apedrearme. Y dice que los labradores ven una oportunidad. Creen que si matan al hijo, entonces se quedan con todo. Eso es lo que hacen los primos de ahí enfrente de la plaza. Lo tienen bien clavado al Señor. Nosotros tenemos la cruz vacía. Ellos lo tienen clavado ahí. Que ni se le ocurra bajarse, ni se le ocurra venir, porque la religión es de ellos. Así que, te digo, la ley en ese momento estipulaba que si no había herederos, entonces la propiedad pasaría a los que estuvieran ahí. Es más o menos como la usucapión hoy. Y te digo más, la ley de Dios, el Antiguo Testamento habla prácticamente 9/10 de la propiedad. Fíjate si es importante en el reino. Así que ellos estaban conspirando para cometer asesinato, los líderes religiosos. Y era lo que estaba profetizado. Luego, el padre envió a su hijo. Viste, antes de cerrar lo de los siervos, los que están oyendo saben, hoy nosotros tenemos el diario del lunes, lo sabemos mejor que ellos, pero eran los profetas. O sea, les envió, hoy el pastor se descolgó con un profeta que está ahí entre los 12, viste, era medio difícil encontrarlo. Habacuc, es con H, es con K, ¿viste? Él les envió a Elías, les envió a Jeremías, les envió a Ezequiel, les envió a Isaías.
todos muertos, apedreados, rechazados. Y te digo, cada mensajero enviado era una oportunidad para que se arrepientan. ¿Qué decir del Padre? ¿Qué decir de Dios que envió a su Hijo? 2000 años pasaron ya del cumplimiento de la profecía de la parábola. Sabemos lo que pasó. Lo atraparon en Getsemaní, lo expulsan en el concilio, lo humillan en la casa de Caifás, lo entregan al imperio, lo fuerzan a un castigo y a una sentencia a muerte, lo sacan por la puerta de Jerusalén y lo matan en el Calvario. Mientras los labradores persisten en su maldad, el dueño insiste en su paciencia y misericordia. Y este es un mensaje para el pecador, para todo pecador, pero más para el arrogante y rebelde que no se arrepiente. Dios no quiere tu mal. Él busca y procura tu bien. Con amor y paciente espera. Todos los miércoles te manda un predicador, todos los domingos te manda un predicador, a los jóvenes, todos los sábados, cada día de tu vida envía uno con un mensaje de amor y de paciencia y de misericordia. Y finalmente envió a su hijo y también lo mataron creyendo que iban a tomar el control de la viña. Y fíjate que Dios, porque a veces hay algunos que predican un Dios bueno, tan bueno que hasta parece. Y Él no cede a los viñadores. Como cualquier predicador te dice, publiqué hoy lo de Samuel Peremillo en el grupo, de los predicadores que te hablan de que Jesús es tan bueno que te va a dejar pasar todas. Hemos tenido predicadores, hemos sufrido predicadores así. Pero Él no cede ante los viñadores, sino que los juzga y promete. ¿Quién predica esto? Promete destruirlos. Y el mensaje no puede ser más clarito, ¿eh? Los sacerdotes, los ancianos, comprendieron que eso merecían, porque Él les dice, fíjate lo que hicieron, ¿qué merecen? Y es verdad que se merecen eso los que se rebelan contra un amo de misericordia y bondad como es Dios. Los labradores, cuando matan al hijo, piensan que la lucha por la propiedad, o sea, en última instancia querían un inmueble, ya había todo terminado, pero no. El dueño aparece en la escena, versículo 40. Jesús ahora hace la pregunta, fíjate, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Fíjate lo que le responden ellos mismos, ¿eh? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Lo que está haciendo Jesús, a ver, declará vos tu propio miserable destino. Y se condenan ellos mismos. Tercer punto y último, la dura advertencia de las consecuencias de su rebelión. Versículo 42 hasta el final. Jesús le dijo, ¿nunca leíste la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Así que, ¿cómo va a realizar el juicio Dios? Le transfiere el liderazgo de los judíos específicamente a otros. Primero a los apóstoles, luego a la iglesia, a través de los apóstoles que eran los que dirigían. Ahora, no quiero dejar de pasar esto, hermano, hermana, amigo, amiga. Lee la Biblia. ¿Ves
que ser un ignorante es costoso. Sobre todo, si lo que ignorás es la palabra de Dios. Cristo le dice, ¿nunca han leído la Escritura? Y se lo dice a los principales sacerdotes, escribas, ancianos, que eran expertos en la ley. Les pregunta, ¿alguna vez leyeron la Escritura? Bueno, el destino de la persona dura de corazón es la pérdida de privilegio, porque el reino se iba a ser entregado a otro. Y la salvación ya no será por la nación de Israel, sino por otra nación, otro pueblo que Dios iba a formar entre los gentiles. ¿Y qué advertencia es para nuestro país? Nosotros estamos viendo cómo se cuestiona hoy el sacrificio y la deidad de Jesús, y cómo su palabra es atacada, y muchas veces por quienes la tenían que defender. Y el Señor hoy tranquilamente podría quitar el candelero de su lugar, como dice Apocalipsis, y encontrar otro pueblo que sea más fiel. No quiero ni pensar si Dios se desagradara de nuestra iglesia y saca su candelero y dijera, estos no me agradan. Voy a hacer la obra con otros que sí sean obedientes, que sí entiendan la sangre de Cristo y se consagren como yo quiero. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin iglesia? Dice el texto bíblico que los líderes de Israel procuraron echarle mano. En lugar de arrepentirse, le agregan, ¿cómo se dice? Nafta al fuego, queriendo matar a Jesús. De hecho lo hicieron. Y dice, fíjate vos, que los sacerdotes y los escribas y los ancianos entendieron lo que dijo. Quiero hacer notar esto, si la palabra de Dios te incomoda, si te pone molesto, si hay algo en tu conciencia, tenés que tomar las decisiones que te dice la conciencia. Si no, ¿para qué estás acá? Andate afuera. Acá estás perdiendo el tiempo. Conclusiones y aplicaciones. Un mensaje urgente sobre las consecuencias de rechazar la gracia divina. Acá, como en el caso de los dos hijos, hay dos grupos de personas. Las que son de Cristo porque se arrepintieron de su pecado y pidieron perdón, y los que no son de Cristo y sobre ellos pesa la condenación eterna. O sea, ¿entendés la gravedad del asunto? La parábola de los dos hijos enseña que los sacerdotes, afirmaron aceptar el mensaje de Dios, pero fallaron en vivir de acuerdo a la palabra, se fueron desobedientes. Externamente son piadosos, parecen ser gente de Dios, pero Dios conoce el corazón y en el corazón fallaron miserablemente. La segunda parábola, ¿viste? Lo que habla de que Cristo inauguró un periodo de tiempo en el que el hombre ya entiende que el perdón de sus pecados no depende de lo que haga, de lo que no haga, o de los corderitos, de los terneritos, de los chivos, de las palomas, sino que sabe que su perdón está en la obra de la cruz. Lo sabemos, ¿verdad? Y es un tiempo en el que cada persona, cada uno de los que están acá, que estamos acá, podemos tener una relación personal, salvadora, con el único Dios verdadero, y amo y Señor del universo. Así que aplicamos esta parábola haciéndonos dos preguntas. Si eres creyente, ¿qué has hecho con Jesús? Porque los enemigos de Jesús entendieron el mensaje de la parábola sin ninguna dificultad, la entendieron. Vos tenés que preguntarte, ¿entendí lo que predicó? Porque no siempre sucede que los oyentes entiendan fácilmente la aplicación del sermón y no se dan cuenta que es contra ellos mismos. Entienden que es para otro el mensaje. Es para el que está atrás, sentado enfrente, arriba, pero para mí no.
Así que, ¿qué hiciste con Jesús? Tal vez un mal labrador, no hay mucho fruto. Y si fuera así, hay que estudiar mejor la palabra y orar que ella te guíe de regreso al Padre. Y segunda aplicación, el hecho, fíjate vos pensás, que finalmente enviar al Hijo, después de mandar todos los siervos, uno y otro, manda al Hijo, quiere decir que esa es su última oferta de gracia. La última. ¿A quién va a mandar después de Jesús? ¿Quién mayor? ¿Quién mejor? ¿Quién más digno? ¿Querés otro más? No alcanza con el Hijo. Y lo manda a viles pecadores, no somos gente santa, lo manda a viles pecadores, arrogante, soberbio, injusto, rebelde, que no merecen el amor de Dios ni su misericordia. Aún así son amados por el Padre de la Gloria. Ayer invité a mi hermano. ¿Sabés qué me puso? No. Antes ni me contestaba. ¿Entendés de quién estoy hablando? De personas que amamos. Y que hayas oído hoy la reprensión de Jesús es una puerta que sigue abierta por la gracia. Y está puesta delante de los hombres para que salven sus almas. ¿Has llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador o lo rechazaste como hicieron los líderes judíos? Y el proceso para ser de Cristo es simple. Siempre y cuando vos seas sincero en buscar una relación con Cristo, necesitas reconocer tus pecados, pedir perdón y aceptar a Cristo como el único que puede librarte de la sentencia que pesa sobre vos por causa de tus pecados.